Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Así les damos la bienvenida. Gracias por estar nuevamente con nosotros el día de hoy. Hoy nos van a acompañar la doctora Karen y el doctor José Buitrago. En un momento ellos iniciarán la conferencia. Vamos a dar unos minutos para las personas que deseen compartir el link, lo puedan hacer. Recuerden que el día de hoy la charla la vamos a llevar en forma conversatorio, así que las personas que deseen participar, dar clic en la manita para habilitarles el micrófono o realizar la pregunta por escrito y la leeremos aquí para que los conferencistas puedan colaborarnos con la respuesta o con la inquietud que tengan. En un momento iniciaremos. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Así les damos la bienvenida. Gracias por estar nuevamente con nosotros el día de hoy. Recuerden, la conferencia se va a llevar de forma conversatorio, así que las personas que deseen interactuar con nuestros conferencistas, dar clic en la mano que aparece en sus dispositivos para habilitarles el micrófono. Les damos la bienvenida de parte de ASIEN y hoy nos van a estar acompañando la doctora Karen Vuelpas y el doctor José Buitrago. Ellos ya se encuentran con nosotros. Doctora Karen, ¿nos escucha en este momento? Fuerte y claro. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, doctora, de parte Gracias, de ASIEN. ingeniero. Gracias. Invitamos al doctor Gracias, José. ingeniero. Gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes, mucho gusto para todos. Los que no me conocen, mi nombre es José Bernardo Buitrago Rincón, especialista en la tributaria de la Universidad Santo Tomás. Entonces, el hecho de que sea un conversatorio es porque se ha generado mucha expectativa, entonces queremos tocar algunos temas puntuales de mayor relevancia. Gracias. Bienvenidos, gracias a ustedes por acompañarnos, por compartir su conocimiento como siempre. El día de hoy, doctora y doctor José, podemos dar inicio a nuestra conferencia. Adelante, por favor. Gracias. Iniciamos agradeciendo a CIEN por una vez más compartir estos escenarios y permitirnos ampliar el conocimiento. Reforma tributaria, el tema actual, el tema de moda, el tema de moda, el ramo y el salchichón. Me presento, mi nombre es Karen Vuelvas, soy representante legal de la Fundación donde mi labor y mi quehacer en la Fundación llevo más de 17 años realizando acompañamiento financiero a grandes entidades, asesoramos proyectos, trabajamos con equipos interdisciplinares y enlazamos redes con otras instituciones. El día de hoy conmigo está el doctor José Buitrago, quien nos adelantó un poco sobre su hoja de vida. Él es un contador tributarista, especialista en tributaria, es asesor financiero, un convencido, siempre lo digo, de que la asociatividad es una gran herramienta para fortalecer el esquema social. Pero dejemos que sea él quien nos cuente un poco más sobre su quehacer y su experticia. Bueno, claro José, que sí. Bueno, adelante, entonces, doctor. gracias, muy amable. Buenas tardes para todos. Entonces, como dicen, Dios los crea y ellos se juntan. Entonces, gracias a la oportunidad de Karen, la Fundación Donar, porque sí, uno se siente muy agradecido de esa labor social que uno como profesional
pueda compartir sus conocimientos y demás. Y más aún cuando estamos aquí enlazados, tres entidades, SAL, que es en este caso la Asociación de Ingenieros, mi medio que se llama Turismo y Solidaridad. O sea, aparte de ser contador, tengo la vocación de medio de comunicación y en esta parte se llama Economía Social y Solidaria. Entonces, la asociatividad, indudablemente. Entonces, nos juntamos con la fundación de Karen y pues vamos en buenos términos, manejamos temas también de reciclaje y hay muchas cosas también para ofrecerles a los asociados que desde ahora he querido invitar a las directivas para invitarlos a mi programa que es en la emisora Bogotá Nocturna. Entonces, tenemos muchas cosas para hacer y pues cuando uno tiene la oportunidad de visibilizar a las organizaciones, muy bueno. Entonces, felicitaciones a las directivas por pensar en esta forma que realmente para algunas entidades pasa inadvertido. Entonces, bienvenidos al grano. Tributaristas, sí, claro. Saldos a favor No, y temas de entonces, mediación tributaria. eliminas- eliminación de 4 por 1000, doctor José, impuesto a las iglesias. Hemos escuchado de las papitas y la gaseosa. Hoy día las noticias son el chocorramo y el salchichón. Y escuchamos que en las tiendas de barrio, sobre todo nosotros que hacemos labor social, nos encontramos con las personas diciendo, no, pero es que el chocorramo es, el salchichón es mi menú de la cena. Muy interesante esta reforma tributaria porque pues ha estado muy controvertida. Hablemos un poquito de ese propósito de la reforma tributaria. Digamos que este nuevo No, pues, gobierno, doctor, es emblemático, es polémico, porque ya conocemos esas coyunturas políticas. Es muy importante, antes de adentrarnos al tema, dejar un poco claro que no somos ni oposición ni formamos equipo de, sí, somos un punto de vista general. Queremos compartir con ustedes lo que son estas 130 páginas, porque el ciudadano común tiende a no leer un documento de reforma tributaria. 130 páginas, llega a casa, se pone a ver televisión, solo ve que en RCN o en Caracol dijeron que no más salchichón. Y él se queda con esa información. No sabe si está bien informado o mal informado. Al permitirnos compartir en estos escenarios con expertos, con personas que se han tomado el tiempo, que nos hemos tomado el tiempo para leer el documento, pues vamos a poder aclarar muchas dudas y lo que espero es que ustedes, las personas que están en este momento como asistentes, se den la oportunidad de leer realmente ese documento, de leerlo, de interiorizarlo. No es fácil entender todo porque hay unas sumas, unas restas y hay infinidad de términos legales que a veces no son muy claros. Sin embargo, si lo lees, no te van a mentir, no te vas a dejar engañar tan fácilmente por medios de comunicación. Si es bueno o si es malo, vas a poder deducir y crear las propias posiciones frente al tema. Cuando hablamos de los propósitos de la reforma, antes de adentrarnos en todo lo que es la estructura de la reforma, nos encontramos con que este gobierno Disculpe, doctora está Karen. planteando la reducción. Sí, doctor. Sí, ingeniero. Doctora, le vamos a habilitar el micrófono ¿Me al ingeniero escucha? José Armando Pérez. Adelante, ingeniero. Ingeniero Sí, José gracias. Armando, bienvenido. Sí, gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo me les va? ¿Cómo me bien, escuchan? gracias. Excelente. Bien. Bueno, perfecto. Sí, dos cositas. La doctora Karen tiene en el micrófono un poquito de ruido sobre la voz, que se le produce un poquito como de eco. Uno de los puntos que quiero contribuir, ya que estamos y se vuelve un conversatorio interactivo, es el tema de los descuentos o de los ingresos grabados, en donde se habla de 10 millones de pesos de ingresos, sobre todo el ingreso de pensiones, mesadas pensionales mayores a 10 millones de pesos, porque consideran que la mesada pensional de 10 millones de pesos es un lujo. Y sin embargo, en la reforma tributaria, en algún documento leí que eran 1970 VTs. 1970 VTs que llevados al precio de 38.004 VTs del 2022 son como 56 millones en esencia al año. En esencia serían ingresos mesadas pensionales superiores a 5.600.000, números más, números menos. Creo que hay una distorsión que al presentar dicen que van a grabar las pensiones,
Entonces, quería proponer el tema de lo de las pensiones o lo de los ingresos para los profesionales jóvenes, donde les están bajando la vara y están limitando la inversión y todo el desarrollo. Y quisiera también poner sobre la mesa si es viable atacar una pensión, si la pensión que proviene su definición de un ahorro que hace el trabajador para su futuro. Sin embargo, si es viable ponerle ese tipo de retención. De acuerdo. Gracias, Bueno, ingeniero. entonces, Esos si me temas permite, los tenemos efectivamente más adelante para que llevemos como un poco lo que va haciendo el hilo del documento central. El documento reforma nos está mostrando, lo primero es como una justificación y podemos decir que la justificación estuvo muy bien elaborado. Este gobierno en la justificación nos está hablando de pobreza extrema, está justificando todo lo que es la carga impositiva a lo que fue la ampliación de la pandemia. Esto agravó la problemática social. Nos está diciendo que el sistema tributario no tiene principios de equidad y nos está enviando cifras y datos en donde está evidenciando todos estos conceptos y las formas de justificar los planteamientos. Dice que Colombia no está recaudando los ingresos suficientes para que se suplan esas necesidades sociales. Si hablamos en general de suficiencia, progresividad, simplicidad, desde lo bonito de la creación del documento y la justificación, está bastante bien sustentado. Entonces, luego de acá, vamos acá, doctor José, ¿quién tendrá que pagar más impuestos? Allí entramos también poco a poco a responderle al ingeniero José Armando Pérez sobre los temas que él quiere que se tengan en consideración. bueno, entonces, yo diría que, como tú lo mencionaste, yo normalmente la reforma o los proyectos de reforma tributaria no los miro en individual, porque es que esto es una colcha de retrasos, esto es el mercado del día que dice, ¿será que pasa la reforma o no pasa la reforma? Entonces, recordemos que esto, primero, una coyuntura política importante, porque estamos cambiando de un gobierno o de una economía, un cambio total, donde lo social entra a ser parte importante. Entonces, yo digo coloquialmente, cuando uno hace esto, hace un modelo financiero donde empieza a hacer variables. Entonces, desafortunadamente, todas las variables económicas, el tema de descomposición de poblaciones, si uno mueve un punto en un lado, afecta al otro. Entonces, coloquialmente uno dice, si uno se tapa la cara, se descubre los pies. Si tapa los pies, descubre la cara. Entonces, no es justo o no resulta eficiente a darle gusto a todos. Primero. Lo segundo es que aquí empiezan las bancadas, los lobbies, el tema. Y finalmente la reforma tributaria termina aprobándose en diciembre, cuando ahorita puntualmente estamos declarando el año anterior. Entonces, para uno no confundirse ahí, opta por pasar de largo. Sin embargo, están los temas gruesos y eso genera una expectativa, y en el caso mío, mis clientes que me llaman es el tema de vender activos, el tema de la ganancia ocasional, el tema que es que mi mamá, esa burbuja inmobiliaria es para mí la más significativa. Respecto a las pensiones, pues sí, porque si antes eran 25 salarios mínimos de centros de retención, pues lo está golpeando, pero un pensionado que tiene ingresos, pero igual son rentas exentas, entonces hay parte grabada, parte no grabada, entonces vamos a ver cómo va a quedar eso, qué concepto le van a dar a la pensión, si son ingresos grabados o siguen exentos. Entonces, si son grabados, finalmente eso no paga impuestos porque nos vamos a las tablas, y las tablas normalmente están pasando en pensiones sobre otros rubros. Entonces, obviamente también tenemos que ser conscientes que hay pensiones de pensiones. Entonces, un general de la República se gana 26 millones de pesos. Considero que pues está bien que aporte alguito, ¿no? La de 5 no creo. Muy bien, sigamos entonces dándole contexto a los temas que... Efectivamente, la reforma nos está planteando
modificar, yéndonos al punto de pensiones y le damos un chulito como tratado. La reforma actual nos está planteando una modificación en esa base a gravar. Entonces, en esa base de exentas, está hablando de 1.000 VTs, cerca de los 38 millones mensuales, que eso sí daría un monto de 5.669.000 pesos al año. Estas estarían grabadas con impuesto de renta. En este ejercicio, efectivamente lo que están mirando es, incluso de ese monto hacia arriba, lo que se está mirando es que efectivamente las personas que lograron pensionarse con montos muy altos estén aportando. Pero el otro argumento que se está tomando es que en otros países todas las pensiones han sido grabadas y que en Colombia, al momento de sacar el rubro de tu salario, todas las rentas salariales están siendo grabadas. Pero recordemos que al momento de declarar renta, las pensiones son exentas. O sea, no me las están grabando al momento de sacarlas de mi ingreso salarial. No, Ingreso. no las están grabando. Lo van a hacer al final, pero no lo van a hacer para todos los ciudadanos, lo van a hacer solo para los que cumplen con esos topes máximos. Eso es lo que están proponiendo en esta reforma. Sí, afecta el bolsillo de muchos y cuando hablamos de dinero y cuando hablamos de afectar, lógicamente, nos duele entrar a mirar qué tan grande es esa población que supere esos montos. Ya es un trabajo de economistas y social que entraríamos pues a mirar más de fondo. Pero en este momento lo que está planteando la norma es efectivamente bajar esos topes y grabar pensiones, recuperando el dinero que no han grabado al momento de descontarlo como exenta y hacerlo al final, dejando una base mínima que consideran pues es la población no adinerada y desde esa se están partiendo los topes para manejar lo que se llama igualdad en el tributo. En cuanto a pensiones, ingeniero José Armando. Sí, tenía una preguntita ahí conexa y es, en este momento, siendo que cuando uno está activo en su vida laboral, a uno le hacen una retención sobre esos ingresos laborales y en ese Correcto. momento hace uno un ahorro que se convierte en una mesada pensional en el futuro. La pregunta ¿es lícito en este momento grabar ese ahorro que los colombianos o que cada trabajador hace para el futuro? Si ya ese ahorro pagó un impuesto, ¿es lícito volverlo a grabar? No ha sido grabado, es justo lo que les comentaba. No, Recordemos que no, no, estos montos son... no en la actualidad, sino que lo que la reforma está proponiendo grabar. La reforma, en mi entendimiento, está proponiendo grabar de 1.790 VTs para arriba. Exacto. 1.790 VTs al año, que multiplicados por el valor de la VT, mejor que calculado el valor mensual, alguien que tenga una mesada superior a 5.668.930 pesos va a ser grabado. Pero la pregunta ¿es Correcto. lícito grabar ese dinero que era un ahorro del trabajador para el futuro, sabiendo que ese dinero ya pagó impuestos? Lo que ocurre es que ese dinero... Perdón, Siga, doctor. sí, no, ahí hay un tema de conceptualización en cuanto a que usted hizo una vida laboral anterior y está teniendo un reconocimiento por haber trabajado en X tiempo. Recibió su pensión. Entonces, en este momento el ingreso es, la realización del ingreso es en este periodo grabable. ¿Sí? Entonces, no es que porque fui asalariado y me hicieron retención, yo tengo guardado esa plata, no. Si yo fui asalariado, tuve retención en la fuente, le quedó un saldo a favor en la declaración de renta, eso no es un ahorro. Esa retención en la fuente la puede pedir como devoluciones de saldo a favor si es dentro de los 2 años. Ahora, ya se dio la condición, usted este año es asalariado, no, sino código 0020 pensionado. El hecho que es bien, quiere decir que tienen que pagar impuestos, porque va a las tablas.
Lo que pasa es que este año usted puede tener ingresos por pensión que son grabados, pero no van a pagar. Pero si a eso le suma arrendamientos, le suma dividendos, de pronto vendió un carrito, ¿qué pasa? Que todo se va a una sola bolsa. Cuando se va a una sola bolsa, la tabla es progresiva, indirectamente termina pagando impuestos. Entonces, esa es como la parte que cambia el concepto y todos ponen, dice la pirinola. Y adicional, se soportan en que en el momento en que usted está contribuyendo a la realización de ese ahorro, vamos a hacerlo en un caso práctico. Karen Vuelvas, este año, viene con un salario de 100 pesos. Un peso lo separa para pensión. Ese peso es exento, ese peso no está siendo grabado, no ha pagado impuestos, no ha sido grabado. Como ha sido un ahorro, ese peso se está guardando sin ser grabado. Lo que están proponiendo es que si el monto de esa persona, de Karen Vuelvas, a esta fecha en que se aprobara la reforma tributaria y si se llegase a aprobar este punto, esta persona está ahorrando en pensión el monto superior a 5.669.000 mensuales, empiece a pagar por lo que suma de allá hacia arriba, ese tributo que dejó de pagar en el momento en que realizó el ahorro, porque no ha sido grabado antes, estaba contando como renta exenta. Y adicional a ello se suma lo que nos dice el doctor José, que como vamos a unir los saldos de las cedulaciones, si además de usted ser pensionado, tiene la casa en arriendo, está vendiendo de pronto el servicio de su mano de obra o su servicio intelectual, todo ese dinero adicional que le ingrese va a sumarle también para la tributación. Esto es lo que propone la Sí, ahí era lo que se decía de la ganancia ocasional, que pasa del 10 al no se sabe cuánto, ni siquiera es el 20, puede ser el 30, dependiendo de los demás ingresos y los demás componentes. Entonces, ahí la ganancia de que más adelante lo podremos dar. Qué pena, doctor José, no se le escuchó lo último que dijo. Ah, bueno, no, decía que frente a la ganancia ocasional, ahorita está en el 10%, pero en la nueva cedulación, como no hay casillas por aparte, puede fácilmente pagar 30, 35, dependiendo de la ganancia ocasional. Aunque en el tema de ganancia ocasional yo he escuchado algunos ejemplos, sobre todo de noticieros, y hay una falla técnica en la información. Porque recordemos que cuando yo vendo un activo, tengo que comparar el valor de compra y reexpresarlo de acuerdo con un decreto. Algunas personas dicen, no, es que es el avalúo que tengo registrado. No, en ocasiones yo compré una casa en el año 2000. Al 2020 puede valer 15 veces. Entonces, 15 veces por encima de ese valor supera el valor catastral, que es la ganancia ocasional es 0. Entonces, hay que tener en cuenta eso porque para eso es un decreto de ajuste de bienes raíces. Los bienes raíces tienen el valor catastral y el factor de ajuste opcional, que en este caso, por ejemplo, está en el 1.97, pero también tiene el ajuste del bien raíz, que es el decreto que ajusta el artículo 90. Entonces, muchas veces no hay ganancia ocasional. Es ahí. Sigamos. Dando continuidad incluso al mismo punto, pero yéndonos un poco a los salarios, la reforma nos dice que la población que tiene un ingreso superior a 10 millones, va a comenzar a tributar, ¿verdad? Ya nos vamos a ese punto específico. Pero en la reforma dice que el 2.4 de la población aproximadamente está en ese segmento. Sin embargo, estuve escuchando una entrevista del director de la DIAN con Yamit Amad y él decía que el 1% nada más. Entonces, allí entra un poco el debate de lo que dice el ingeniero José Armando. ¿Será que sí está bien distribuido el tema de la carga impositiva? ¿Será que ese punto 1 de reducir los beneficios tributarios para los segmentos de mayores ingresos y redistribuirlo en favor de los más vulnerables, si está siendo equitativo o estoy tomando como mayor ingreso una persona que trabajó muchísimos años
y que realmente se sudó sus salarios para llegar a esos ahorros pensionales o para adquirir el ingreso de 10 millones de pesos, en el que realmente le están sumando incluso algunos beneficios corporativos para lo que es su monto a declarar, y a esta persona ahora le va a tocar compartirlo con los sectores vulnerables. ¿De qué vulnerabilidades estamos hablando? Además, ¿no? De esa vulnerabilidad financiera o esa vulnerabilidad de paternalismo del quehacer. Entonces, aquí sí los invito a reflexionar sobre lo que estamos vivenciando. La reforma hace planteamientos, está hablando de contribuir con la suficiencia de las fuentes para el gasto social y de ampliar las fuentes de los recursos. Entonces, limitar las rentas exentas y reducir los beneficios tributarios para los más ricos. ¿A qué hace referencia con los más ricos? Allí sí me pregunto, las personas que ganan 10 millones de pesos mensuales, ¿será que son ricas? De 10 a 15. O si sacamos cuentas, usted está pagando un arriendo de casi 3 millones para vivir con ciertas comodidades porque es lo que considera que se merece. Está pagando la educación de sus hijos y qué le está quedando en el deducible de esto. Entonces es entrar a evaluar si realmente estos porcentajes están en los segmentos económicos que se nos están planteando, porque estamos hablando de ricos e incluso escuchaba que se decía que ricos eran las personas de 10 millones en adelante. ¿Cuántos de ustedes están en esos montos o cuántos de nuestros familiares cercanos? Y hagamos nuestras propias estadísticas. ¿Será que si es el 2.4 como dijeron o será como dijo el director de la DIAN el 1%? Son las personas de mayores ingresos. Lo cierto es que la reforma nos está planteando gravar estos salarios. Y pues, si usted adicional a su salario de 10 millones en una empresa, digamos que como renta laboral, si usted adicional está gestionando actividades comerciales para mejorar su economía, pues tenga presente que también las debe declarar y que le van a sumar al final a esa tabla impositiva. Sin embargo, hay unos rangos de declaración que nos van a permitir mostrar si vamos a estar pagando o no por estos valores. Sí, doctor. Para mi entendimiento, doctora Caber, y permítame validarlo, entonces lo Sí, que señor. veo es que van a agarrar todas las cédulas, la de salarios, las cédulas financieras, en fin, la de rendimientos, Rentas de capital. de capital, correcto, la de honorarios, mejor dicho, todas las 3 cédulas principales, y de ahí van a No, sacar... todo lo que sea ingresos, o sea, todo. No los, sí, sin Dividendos, todo, unificarlas, ¿no? ganancia ocasional, todo ahí. Sí, sin unificarlas como tal, la presentación es separada, pero la base grabable sí se va a unificar. Y pues desde esa es que vamos a tributar. Vamos a tener unos topes que nos van a permitir pues mirar si pagamos o no. Tengamos presente que esta reforma está en debate, que aún no ha sido sancionada. Lo importante de estos ejercicios es que comencemos a... ¿Sí escucho? Es que comencemos a cuestionarlo todo, para bien y para mal. Digamos que positiva y negativamente, cómo me veo afectado y cómo me beneficio, porque el beneficio colectivo también nos beneficia. Entonces, miremoslo desde todos los puntos de vista. ¿Será que realmente si yo gano los 10 millones mensuales, un poco más de los 10 millones mensuales, y entro en este formato de tributación, si estoy aportando a la sociedad como debería? ¿Será que antes estaba siendo evasor? Entonces, hay que verlos desde todos los puntos de vista. Otro tema que ha sido muy coyuntural, polémico y chistoso, porque me ha parecido un poco chistoso, es el tema de las bebidas azucaradas, el tema del chocorramo, del salchichón. Ya se había escuchado con antelación en otras reformas que se le iba a incrementar la carga impositiva a las bebidas azucaradas. ¿Qué opinan ustedes de todo esto?
Pues yo realmente considero que aquí lo que están aplicando es lo que se llama la ley del colono. El colono llega y tiene un vecino y lo separa una cerca. Entonces el colono llega y le invade 2 metros al vecino. El vecino se molesta y el colono la regresa medio metro o la regresa 50 centímetros o la regresa a 1 metro, pero siempre va ganando. Esta es una de las payasadas que montan para decir después, ah, ya le rebajamos esto. Eso no tiene sentido, es decir, ahí sí podemos, a los que están beneficiando, muchos de ellos, esto no tienen para comprar o para un consumo diario de frutas y les toca engañarse con bebidas azucaradas. Y si les graban las bebidas azucaradas, suben el impuesto para los que son consumidores de de estas bebidas como una dieta diaria. Y lo mismo lo que hablaban del salchichón, del chocorramo, es decir, son de los apéndices que ponen, que saben que los van a volar de entrada, porque, pero yo pienso que es un distractor del que montan en el documento para poder decir, ah, ya aliviamos esto, quitamos esto. Es mi opinión. Gracias, Bueno, ingeniero. ¿Alguien más? yo aquí tengo otra lectura y es que obviamente, ¿quiénes producen todas esas bebidas? Pues los grandes, los únicos. Entonces, desde el punto de vista sabemos que el presupuesto de la nación está únicamente integrado por la reforma tributaria que son los ingresos. Cuando yo grabo todo esto de bebidas azucaradas, estoy mejorando la salud de la gente y obviamente sabemos que en el tema de salud tenemos muchas morbilidades y demás. Entonces, es un mensaje subliminal. Si usted quiere afectar su salud, pues pague. Pero el objetivo de la norma es desincentivar el consumo de esos productos para que la salud no sea más costosa. Entonces, me parece que en ese efecto es válido. Igual porque hay mucho, sí, se genera diabetes, por ejemplo, desde muy jóvenes y eso es un costo alto para el presupuesto de la nación. Entonces, lo mismo, lo de las bolsas, medio ambiente. Si usted quiere ir a las bolsas, se le cobra. Entonces, ¿qué va a decir el papá? No, es que yo no tengo para llevarle la fruta o llevarle la merienda, toca comprarle su chocorramo, porque eso le da energía, el azúcar. Entonces, tiene los dos componentes, ¿no? Sí, de hecho, hace Sí. poco leía, yo no soy experta, perdón, en estos temas de salud, dejémosle eso a la medicina y a los expertos. Sin embargo, miraba estudios serios que decían que 3 de cada 10 colombianos padecían de diabetes. Sin embargo, pues es el gusto popular, por llamarlo así, es un gusto generalizado el consumo de estos alimentos. Cuando estas empresas asumen esta nueva carga impositiva, ellos no se responsabilizan del nuevo costo. Esos nuevos valores los bajan al consumidor. Entonces, ¿quién asume el costo? El incremento, el consumidor final. ¿Qué busca esta reforma? La canasta familiar. Desincentivar esos hábitos. El consumidor final va a tener Sí, la sí. opción, nosotros como consumidores, la opción de comprar pues, más costoso o no comprar. Y si dejo de consumir, entonces, ¿qué va a pasar? Pues las ventas bajan y allí sí estamos afectando de pronto a entidades como Postobón, Coca-Cola, Chocorramo, bueno, las que se encargan de distribuir estos productos, que son de quién? De grandes industriales, de las personas más adineradas del país. De hecho, muchos de ellos dueños de medios de comunicación bastante fuertes en Colombia y de agremiaciones bastante fuertes. Digamos que en este punto comparto la percepción y la apreciación de que sí es un distractivo, porque nos hemos enfocado mucho allí cuando hay otros temas de la reforma que son bastante coyunturales. Este punto, digamos que sí favorece la salud de las personas en el caso de que decidan no comprarlo, los coacciona tal vez, si ya lo vemos desde la libertad y desde esa constitución nacional, los estaría coaccionando porque así como con el cigarrillo y el alcohol, te doy la libertad de elegir, ¿verdad? Sin embargo, en este caso, te coacciona un poco con la carga impositiva, pero te sigo dando la libertad de elegir. Eliges comprar o no comprar.
Eso en cuanto a bebidas azucaradas. También tenemos lo que usted decía, el tema de los plásticos. Ya en una ocasión anterior se puso una carga impositiva a las bolsas que a mí me pareció un poco doble moral, porque pude evidenciar que las personas compran la bolsa. Entonces ahora genera un ingreso, más ingresos a estas empresas, pero además la bolsa sigue en funcionamiento. Crear esta conciencia social es mucho más arraigado, pero hablemos un poco de porcentajes. ¿Qué decíamos del consumo en bebidas azucaradas? Decimos que acorde a la cantidad de azúcar que contenga el producto, se va a estar cobrando por cada 100 mililitros. Si es menor a 4 gramos de azúcar, 0 pesos. Entre 4 gramos y menos de 8 gramos, 18 pesos. De 8 gramos en adelante, 35 pesos por cada 100 mililitros. Entonces, bueno, no sé qué tan viables son estas tablas, pero nos está mostrando que lo que buscan también es reducir ese consumo de azúcar en las diferentes bebidas. Con el plástico está pasando algo similar, conservación medioambiental. Si es de un solo uso, si es para envasar, están buscando es que se reformen estas entidades en cuanto a sus productos, que creen una reingeniería que les permita aportar productos más sostenibles al medio ambiente y a la salud humana. Es como la percepción. ¿Ustedes qué opinan? Están los micrófonos abiertos para escuchar sus opiniones. Recuerden los asistentes dar clic a la mano que aparece en sus dispositivos para habilitarles el micrófono. Pues yo sinceramente considero que la reforma tributaria como tal se monta bajo un objetivo noble, pero no es sostenible, porque eso de meterle la mano en el bolsillo a unos pocos para que todos muchos es parte de los modelos de socializar la pobreza. Y y esos modelos económicos son con enfoques austeros y con enfoques de escasez, puro enfoque de escasez. Esta reforma no tiene un enfoque de abundancia. Las grandes corporaciones, los grandes productores, las grandes fábricas realmente podrían mejorar el desempeño, sus rendimientos financieros o su desempeño financiero con unas mejores prácticas. Es decir, si se quiere captar más, pues hay que exhortar a las unidades productivas a que produzcan más. No es dejar las unidades productivas con sus prácticas tradicionales, con sus prácticas gerenciales tradicionales, sino es enseñarles nuevas formas alternativas de generar más riqueza y debería ser con un enfoque de abundancia. Entonces, que generen más riqueza para que paguen más impuestos y para que esos impuestos puedan financiar todos esos programas que supuestamente está respaldando la reforma. Entre otras, me parece un viraje que primero hablan de 50 billones o de 55 billones y ahora hablan de 25 y después dicen que no y que propongan. Es exactamente la misma percepción que tengo, la misma apreciación que tengo sobre la reactivación económica. Sí, efectivamente, golpeados todos el sector real por la pandemia, pero realmente no se hizo nada en cambiar las cosas como se vienen haciendo. Porque si nuestra industria sigue operando como viene operando, pues va a seguir obteniendo los resultados que ha venido obteniendo. Pero si opera con prácticas innovadoras, con prácticas disruptivas, va a generar más riqueza y tiene la oportunidad de pagar más impuestos. Es mi opinión mi opinión es que la reforma está enfocada en la escasez, un pensamiento de escasez y no un pensamiento de abundancia.
Gracias. Bueno, otra consideración ahí es cuando estamos hablando que los ingresos por impuestos de esta vigencia pues no son producto de la reforma tributaria, digamos que hablamos del año 2023, porque todavía quedan los efectos de la reforma anterior. Entonces ahí es a veces difícil comparar esos modelos. ¿Qué afectó? ¿Qué fue la del 2022 que va a salir o es una cola del 2021 o anteriores? Entonces ahí los modelos no puede uno adivinar en qué incidió o qué benefició la reforma, porque como uno puede optar por no comprar los papeles, las bolsas, listo, es un efecto. No comprar saturadas es un efecto. Y así otras cosas. Entonces, es difícil, o sea, toca una cosa, afecta a la otra. Entonces, es un tira y afloje. Más las cosas que puedan salir. Entonces, viene el tema que si las iglesias van o no van. Entonces, ahí hago un comentario. No, que es que el presidente dijo que no iba a grabar eso. El presidente simplemente es un plan de gobierno, pero ahorita llevan un pocos días y todo el mundo está esperando, sobre todo lo social, que necesitamos, por ejemplo, un tema grande que es compren las tierras para poder trabajar. Entonces va a tener que entrar a los latifundios a comprar tierras para darle a todos los campesinos, indígenas y demás. Entonces, ¿de dónde va a salir esa plata? Entonces, otro de las preocupaciones es el impuesto al patrimonio. Que si va a ser riqueza, que si va a ser impuesto a la paz, que si va a haber bonos, que si va a haber impuesto de paz patrimonial. Bueno, entonces ahí hay otra expectativa que puede caer guardada. Entonces, estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, casi 4 meses para que supuestamente la reforma tributaria sea estructural. Pero sabemos que eso aquí a última hora se van para diciembre y quedan los mismos micos de siempre. De acuerdo. Aprovechando su intervención, Ahí está. pero José, cuando hablamos de prácticas innovadoras, ¿qué se le ocurre a usted? Si tuviera en este momento la opción de crear, ¿sí? De crear, o a cualquiera de ustedes como asistentes, si estamos construyendo país de manera conjunta, si tuvieras la opción de crear una estrategia que pueda entrar a esta reforma, que nos permita crecimiento y desarrollo económico y social, en donde el ser sea ese eje central, como nos decía el ingeniero José, que se piense en abundancia y no escasez, yo lo interpreto como creación de riqueza, incluso desde la motivación del ser, que ese ser en vez de recibir ese beneficio social desde esa dádiva o gratuidad, empieza a generar, a crear ingresos, a crear dinero, que nosotros como país comencemos a incentivar a estas empresas. ¿Qué planteamientos harían ustedes? Sí, mire, doctora Karen y asistentes. Nosotros tenemos un proceso transversal, miremoslo, tomemos un proceso transversal de todas las organizaciones, proceso de toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones, ¿en qué se fundamenta en este momento? ¿Cuál es la práctica de la gerencia tradicional en el proceso de toma de decisiones? ¿En qué se apoya? En la contabilidad de costos. ¿Cuándo se inventó la contabilidad de costos? En 1900, a principios del siglo XX, pongámosle la cifra. Y la contabilidad de costos se inventó bajo unas limitaciones que teníamos en ese momento y los que la inventaron fueron muy brillantes, desarrollaron, dijeron, mejor que esto es una idiotez, pero es mejor que una decisión arbitraria. Y era para un modelo donde a la gente se le pagaba de destajo. El sastre se le pagaba por unidades producidas, al zapatero por unidades producidas. Es decir, los costos realmente variables eran predominantes. El escenario cambió y los costos cambiaron. El modelo de costos se montó en un costo fijo, en donde el escenario, el costo realmente variable es muy bajito, llega entre el 10 y el 15% y el costo fijo está entre un 85 y un 90%. Sin embargo, la práctica se utilizó. Entonces, cada vez que tiene que tomar una decisión un empresario, lo asume con esas prácticas gerenciales que están arrastrando un error por el cambio del modelo de costos. Sin embargo, de alguna manera, como todos estamos en la misma zanja, no se ha percibido
y seguimos operando de la misma manera. Eso por poner un ejemplo. Entonces, el proceso de toma de decisiones está afectado de antaño por un modelo que se viene arrastrando y que se da por cierto de que como todas las empresas, grandes, pequeñas, medianas, como sea, lo están utilizando, fíjense que es cierto. O sea, el hecho de que mucha gente diga que es correcto, no, el hecho de que muchas empresas lo utilicen no significa que sea correcto. Otro ejemplo, proyectos. Típicamente todas las organizaciones hacen proyectos, sector financiero, el sector salud, el sector educación, el sector industrial, el sector de la construcción, en fin, todos hacen proyectos. Los proyectos normalmente se retrasan para la vista, para un voto, para la muestra un botón, el túnel de la línea, Hidroituango, y todos estos proyectos que inicia la refinería de Cartagena, el revamping de la refinería de Cartagena, en fin. Todos esos proyectos han tenido unos costos desorbitados y la pregunta es, oiga, ¿y es que no existe una mejor manera de hacer proyectos? Y ya hay prácticas que te dicen que puedes, que cambiando su política, que cambiando su modo de operar en la ejecución de proyectos, puede reducir el tiempo de entrega en un 25%. Y si sigue implementando mejoras, puede reducir el tiempo de entrega en un 50%. Entonces, una compañía que construye, si puede entregar en la mitad del tiempo, puede abordar más rápidamente para un periodo anual, puede abordar más proyectos, puede generar más riqueza, puede generar más ingresos y puede pagar más impuestos. Lo mismo los que toman decisiones con la contabilidad de costos. La contabilidad de costos es respetable y sigue una normatividad y permite una uniformidad para los informes, pero no para el proceso de toma de decisiones. Agrede el proceso de toma de decisiones. Hay empresas que por su modo de operar, manufactureras que por su modo de operar manejan altos inventarios y muchos de los inventarios de producto terminado les presentan utilidades artificiales por inventarios y todos estamos cometiendo el mismo error, es decir, no estamos dándonos la oportunidad de retar los supuestos y las prácticas gerenciales actuales para poder mejorar el desempeño de las unidades productivas que son las que generan riqueza. Esas unidades productivas que generan riqueza son las que deberían estar protegidas o asistidas por el gobierno con mejores prácticas, con mejores oportunidades de innovación. Y en esencia ese es el enfoque. O sea, debería debería instituirse o debería trabajarse en ese tipo, no dejar al industrial al garete. Las cámaras de comercio enseñan más de lo mismo, las universidades enseñan más de lo mismo y todos estamos girando en más de lo mismo. Nuestros profesionales en este momento entienden que para ser competitivos, entre comillas, es que el que tenga más títulos. Y entonces parecen taxistas, terminan una carrera y empiezan otra y se llenan de cartones. Y realmente cuando uno le mira a la persona, tiene un mar de conocimientos, pero con un centímetro de profundidad. Entonces, eso es lo que hace que nuestros países realmente, porque no es las neuronas que nosotros con que venimos dotados, son exactamente con las que vienen los japoneses, con las que vienen los alemanes, con las que vienen los canadienses, con las que vienen los gringos. Solo que ellos tienen algo que es, retan su criterio, retan el pensamiento, retan de lo que están haciendo y encuentran siempre una oportunidad de hacerlo mejor. Esa es mi opinión en este caso. Bueno, otro tema, y usted le ha tocado, es el tema de preparación. Ustedes dicen por ahí más preparado que un yogur. Y se ha visto que, claro, usted para conservar unos niveles de ingresos, satisfacción, calidad de vida, sobre todo en estratos altos, usted paga 25 millones de semestre, pero eso realmente, esos 25 millones lo que hace es cargarle al presupuesto familiar
falta de liquidez, viven angustiados porque no es fácil. Entonces el muchacho, incluso le pasa a los que están terminando universidad o han hecho el año rural, que ya tuvieron que declarar este año porque por el monto de consignaciones, pues imagínense, 2 semestres ya son 50 millones. Entonces les están grabando, en medio de un caso esta semana, pues después de que hacen los médicos o hacen el rural, les pagan una subvención tienen que trabajar en la clínica o deber hacer las prácticas, pero les dan una subvención. Y esa subvención, pues es un ingreso, llámelo subvención, llámelo apoyo educativo, es un ingreso para la persona. Entonces, ya también entrar en la lista de los que tienen que declarar. Y en el tema educativo es eso. Yo hago cursos y cursos y cursos, llego a los 40 años y a los 45 ya está muy viejo para el sistema, entonces toda esa inversión que hizo, el retorno no es ninguno. Entonces, vuelve y se desincentiva el sistema tributario y termina uno finalmente pensionándose con el mínimo, que le ha pasado a mucha gente, los médicos y porque como uno ya no consigue trabajo, le toca tributar como independiente. Y como independiente, de entrada es como el 30% por todos los parafiscales. Entonces, ahí hay un tema que es de analizar también. Acorde con esto, podríamos decir que están castigando la educación, que se está castigando la educación. Se está castigando la educación, pero también se está estudiando demasiado. ¿Para qué tanto? Pero entonces los que están beneficiando son las entidades sin ánimo de lucro, que vemos que cada vez hacen más edificios, tumban y construyen. Y entonces ahí se preguntan, ¿y para qué tanto? ¿Hay tanto mercado para tanta demanda de educación? Ahí les dejo. Muy interesante. Y acorde con esto, con sus opiniones, podríamos decir que una reducción del gasto público se podría lograr con un mejor control social que nos permita realmente tener un control de costos variables, y lo mismo pasaría con las empresas si las educamos un poco más de fondo para que sus esquemas de generar utilidades vayan más allá de la comercialización y se centren en la optimización como que de los recursos, ¿verdad? Muy interesante todo lo que se ha aportado en esta jornada. También la reforma nos habla de los dividendos, que ya hemos tocado un poco el tema, las ganancias ocasionales y el patrimonio. Decimos que se van a gravar, o pues que cambia esa tarifa del 10% por las tarifas marginales de la tabla general. En las ganancias ocasionales, vamos un poco a ese tema que tocaba incluso el ingeniero, que decía doble tributación. En este sí se evidencia la doble tributación, porque si mis padres adquirieron una casa en su momento, ellos tributaron por ella. Y pues todo ese esfuerzo que hicieron para que le herede el siguiente, o para que le herede su hijo, ahora pues esta persona también va a tributar por ese mismo bien. Sin embargo, ya está claro que en la reforma se está planteando que las tarifas de ganancia ocasional están subiendo. Ese es su fuerte, doctor Buitrago. Sí, no, entonces vamos al tema. El POT está tan desorganizado que usted encuentra todos los estratos en 2 cuadras. Entonces, justamente ayer, en una planeación fiscal con una persona de 83 años, está preocupada porque su nivel de ingreso es muy bueno. Es pensionado, no está grabado, pero le preocupa que si él falla, si él llega a morir, le dejas un problema a los hijos, porque los hijos no tuvieron las mismas oportunidades y para ellos es un problema el pago de impuestos. Si venden malo, si le deja una testamento malo, finalmente tiene que pagar la ganancia ocasional porque es apenas lógico. Si yo no tenía y ahora tengo, pues pago el 10, el 15 o el 20. Lo que cuestionábamos era que la burbuja inmobiliaria se vio afectada primero por el tema de que Petro iba a expropiar. Entonces, la gente quiso vender, pero nadie quiere comprar. Y particularmente en el norte, por ahí en la 116, hay bienes inmuebles que tienen 30 años. Entonces, obviamente, yo le decía, usted ese apartamento no lo va a vender nunca. Un apartamento que tiene una valor de 500 millones, pues yo tengo esa plata, yo me voy un poquito más para arriba. Ahora, esos apartamentos eran de un área mucho más grande. Ahorita los apartamentos cambiaron el sistema de construcción, son 60, 70 metros,
eso estoy bien. Entonces, veíamos cómo esos avalúos catastrales, nadie habla de eso. Ellos dijeron, no, pues fácil, se reúnen todos los copropietarios y se hace la revisión del avalúo, porque esos avalúos, el Agustín Codas o la entidad que sea, no tiene la capacidad técnica para estar ajustando los avalúos formados. Lo que hace es indexarlos. Entonces, hay inmuebles que su valor es exagerado de acuerdo con la vetustez. Entonces, hay ahí también una buena oportunidad de honorarios. De acuerdo. Y con el tema del patrimonio, encontramos que también nos quedan 7 minutos, no sé si alguien más va a participar. De acuerdo, abramos micrófonos, ¿alguien más desea hablar? ¿Cómo se ven afectados los ingenieros independientes? No, ya están en la merienda. Bueno, sigamos ahí para terminar esa parte de... Bueno, como es bastante amplio el tema de reformas tributarias, vamos a dar un repaso rápido, que estamos afectando el patrimonio cuando llega a 3.000 millones. En estos casos, pues vamos a tener efectivamente que tributar o que declarar. Tengamos presente que que tenemos 3 formas, por decirlo así, de presentar los valores patrimoniales. Como lo decía usted, ingeniero, avalúo catastral, precio de adquisición y la actualización o reajuste, ¿verdad? Si planea vender esa casa, pues la sugerencia es que haga los ajustes anuales basados en la normatividad. Y de esa forma evitamos esos montos tan amplios de ganancia ocasional. Lo que decía usted que pasa con Agustín Codazzi y con estos temas de valorización, que estas casas se han mantenido con valores que hoy día no están reflejando su valor real. Entonces, en esos casos es bueno que se vayan haciendo los ajustes o se hagan las valoraciones pertinentes para que evitemos pagos de ganancia ocasional. Otros temas que se han tratado en reforma tributaria han sido los impuestos a las zonas francas, la eliminación del IVA. ¿Qué saben ustedes de la eliminación del IVA? ¿Será que lo van a eliminar o no? Pues les tengo una mala noticia, no se va a eliminar el IVA. Lo que va es a cambiar la forma. Ese 4 por 1000 va a estar regulado de los 13.300 millones en adelante se paga el impuesto. De ese monto hacia abajo no se paga. Entonces decimos, pero si hay unas cuentas exentas, ¿se acuerdan? Voy al banco y le marco como exenta de 4 por 1000. Pues bueno, ahora lo que buscan es que el banco tenga esa responsabilidad y que se encarga directamente, acorde a los montos, de efectuarlo. Si no paso las 350, pues no pago. Ya no necesitamos marcar las cuentas. Temas muy importantes como la tributación de las empresas no va a cambiar. Está en el 35%, lo que es la renta como tal. Para el Estado el 9%. ¿Quiénes sí están un poquito molestos? Los bancos y las financieras, porque les sube el 3% adicional. Ellos están tributando, van a tributar o se plantea que tributen sobre el 38%. Sin embargo, ¿en dónde está el meollo del asunto? Que se limitaron las excepciones para las empresas. Entonces, esas medianas y grandes empresas ya no van a tener todas esas excepciones abiertas, sino que van a tener limitaciones. 3% sobre renta líquida. Entonces, esos hoteles, y pues acá se reafirma la reforma indicando como que, bueno, BBVA tiene cadenas hoteleras y estos grandes industriales. Sin embargo, allí se toma mediana y grande empresa. Todas las que estén ajenos a la fuente del recurso. También se está tributando sobre la exportación de carbono, petróleo y oro. Desde este lugar es como
si me explotan y se están llevando el recurso, entonces paguen un poco más por ello. Estos son los puntos o parte de los puntos coyunturales de la reforma. Como pueden ver por el documento, es bastante extenso y amplio. 1 hora es corta y de hecho 2 o 3 sigue siéndolo para ahondar en este tema. Lo que nos decía el ingeniero al inicio, se planteó 50 billones de pesos en todo lo que fue la propuesta inicial. Sin embargo, hoy día en la reforma se plantea que los primeros años se recauden 25 millones. En este momento serían 25 y a 2026 se espera llegar a los 50 millones de pesos anuales. Tengamos en cuenta que una administración puede hacer varias reformas en su gestión, entonces podríamos estar expuestos o vivenciando varias reformas, o en su defecto esta misma reforma, porque ellos la tienen planteada así, que sea progresivo el recaudo, puede llevarlos a esa cifra de los 50 billones. Lo están planteando desde el control de la evasión. Se espera que esas pequeñas, esas empresas de garajes que estaban tributando a la fecha, pues sean expuestas desde los nuevos esquemas de tributación y se evite la evasión y con ellas llegar a los montos. Esto para cierre desde la parte mía, doctor José Bernardo Huitrago. Lo escucho y pues al público también. Doctor José, ¿me escucha? Sí, no, pues frente a eso, seguimos en la, como decía yo, los lobbies de la reforma, porque hay muchos intereses creados y hay mucha gente que le está apostando al turismo de las zonas que no hemos hablado. Hay que aprobar los acuerdos de paz, entonces viene el tema de la reforma agraria, hay zonas especiales para turismo, ahí van a haber exenciones, entonces no mucho, no de todo eso, es verdad. Entonces, seguimos, pero este esquema, esta presentación tiene varios subtemas, ¿no? Entonces, ya sería la próxima, que estamos las 7 flash. Agradecerles esta participación, esperamos que sea más nutrida para los porque pues con 20 personas para hablar uno, entonces necesitamos que haya más participación. Gracias. Gracias a todos. Si tienen inquietudes, los micrófonos están abiertos. De parte de Acien, darles las gracias por habernos acompañado. Si tienen consultas, la idea es que participen, como lo está diciendo aquí el doctor José, así como participa el ingeniero José Armando, para que puedan resolver sus inquietudes que tengan o que les surjan respecto a estos temas que ellos traen para nosotros. Sí, perdón, incluso me atrevo a decir, hay veces que la persona se cohíbe porque de pronto dicen, la voy a embarrar. Entonces, con libertad, yo me ofrezco mi número de celular, quien quiera marcarme dentro de la media hora siguiente a esos webinars, les podemos colaborar. Creo que es una forma también como que la persona pierda los miedos y se suelte, ¿no? En la presentación encuentran el número telefónico del doctor José Bernardo. Gracias por todo. Bueno, muy buena noche, muchas gracias. Muy buena noche para todos. Muy buena noche, gracias a todos. Quedan cordialmente invitados mañana, 1 de septiembre, 3 de la tarde, conferencia, y 6 de la tarde también conferencia. De parte de Acien, agradecerle al doctor José y a la doctora Karen por habernos acompañado el día de hoy, por haber compartido sus experiencias y conocimientos con nuestros asistentes, igual a ellos por acompañarnos. De parte de Acien, les deseamos una feliz noche y los esperamos en nuestras próximas actividades. Gracias. Feliz noche. Gracias.